Muy buenas tardes, estimado profesor Iván Rojo Gómez, junto a la compañera Madeleine Oyarzo y quien les habla Lina Arboleda, alumnas de la carrera de Ingeniería en Administración de Empresa, daremos inicio a la presentación de nuestro proyecto de investigación aplicada a la asignatura de Estadística Inferencial mediante el análisis de la satisfacción y hábitos de uso del Centro de Aprendizaje de la Biblioteca INACA. El propósito de este estudio es evaluar de forma cuantitativa e inferencial el comportamiento y la percepción de los usuarios respecto a los servicios de la institución. Introducción del proyecto. El propósito central es analizar una problemática concreta mediante la recolección y el análisis sistemático de datos reales. Para cumplir con este fin, se diseñó y se aplicó una encuesta sobre la satisfacción y hábitos de uso del Centro de Aprendizaje de la Biblioteca INACAP, la cual estuvo dirigida a un público objetivo. Este levantamiento permitió recopilar información relevante y confiable para el desarrollo del estudio. En cuanto al análisis y resultados, se implementaron técnicas de inferencia estadística, tales como intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. A través de estas herramientas se logró obtener resultados que respaldan conclusiones objetivas y fundamentadas, entregando de esta manera evidencia cuantitativa significativa que servirá de apoyo directo para el proceso de la institución y la toma de decisiones. Tema y objetivos. El tema de investigación se define como la evaluación y análisis sobre la dinámica del impacto en la satisfacción de los usuarios y hábitos de uso del Centro de Aprendizaje y Biblioteca INACAP. A raíz de esto se planteó la siguiente pregunta de investigación. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu nivel de satisfacción general en los servicios de la biblioteca? Bajo esta premisa, el objetivo general es analizar el comportamiento de uso, los hábitos y el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto al centro de aprendizaje y la biblioteca, evaluando variables claves como la frecuencia de asistencia, el tiempo de permanencia y cuáles son los recursos más demandados por la comunidad estudiantil. Para alcanzarlos se establecieron 3 objetivos específicos. Primero, caracterizar a los estudiantes según variables demográficas y de uso, como el género, las frecuencias de visitas semanales y horas promedio destinadas al espacio. Segundo, evaluar estadísticamente el nivel de satisfacción mediante el cálculo de medias para identificar con precisión la percepción del servicio. Y tercero, determinar el uso de recursos específicos analizando la demanda en los computadores, los préstamos de libros y espacios de lectura para reconocer las necesidades prioritarias. Finalmente, en la descripción del proyecto se destaca esta herramienta buscando identificar patrones de uso claros y oportunidades de mejoras concretas, optimizando así la experiencia de estudio y el apoyo académico de los estudiantes dentro de la institución. Descripción del proyecto. Se abordarán 4 pilares metodológicos de la investigación. En primer lugar, se definió el público y población objetivo. Esta se compone por estudiantes matriculados en INACAP, con edades correspondientes a la educación superior pertenecientes a diversas carreras y jornadas tanto diurnas como vespertinas, quienes asisten de forma habitual u ocasional a las dependencias de la biblioteca. En segundo lugar, respecto al tamaño de la muestra, se determinó una base de 100 estudiantes seleccionados con el propósito de obtener una representación idónea. Este número permitió realizar estimaciones estadísticas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error muestral aproximado de más o menos 10% bajo el supuesto de máxima variabilidad y población infinita. En tercer lugar, sobre las características y requerimientos del estudio, se aplicó una división y segmentación basada en variables claves como el género y el tipo de recurso utilizado, analizando de forma diferenciada cada perfil. Además, la selección incluyó respuestas de 100 estudiantes de distintas jornadas para garantizar la heterogeneidad de los datos. Por último, la utilidad del estudio radica en 3 factores que permitieron identificar los recursos físicos y tecnológicos más demandados, generar información cuantitativa específica sobre el tiempo real que los estudiantes dedican al aprendizaje autónomo
dentro de la institución y facilitar la comprensión de la calidad del servicio técnico-pedagógico mediante métricas claras y la satisfacción inferencial. Bibliografía. El desarrollo conceptual de este estudio se respaldó principalmente en dos ejes analíticos fundamentales de la literatura estadística y metodológica. Por un lado, el capítulo 8, relativo a la selección de la muestra, donde se revisó detalladamente los fundamentos del muestreo aleatorio simple y los supuestos de población. Por otro lado, el capítulo 9, enfocado en la recolección de datos cuantitativos, abarcando el diseño de encuestas y la medición de variables de satisfacción y hábitos de uso en el contexto de la educación superior. En las fuentes bibliográficas utilizadas bajo la norma que corresponden al texto clásico de la metodología de investigación de Hernández Sampier, Fernández Collado y Batista Lucio, en su sexta edición, así como los textos de apoyo sobre investigación de mercados y el manual de estadística de Mario Triola. Link encuesta colaborador. En esta se presenta el instrumento de recolección de datos utilizado, el cual se trata de la encuesta sobre la satisfacción y hábitos de uso del centro de aprendizaje de la biblioteca de INACAP. Como se puede apreciar en el encabezado del formulario, en la introducción se aclara formalmente a los encuestados la identidad como estudiantes de Ingeniería en Administración de Empresas de la sede, garantizando que el uso de la información recopilada sería confidencial y con fines académicos para la asignatura de Estadística Inferencial. A la derecha se muestra el enlace directo mediante el cual se gestionó el levantamiento de los 100 registros. Intervalo de media variable 1 cuantitativa. A continuación, el análisis estadístico inferencial con la primera variable cuantitativa, referida a la pregunta. En una escala de 1 a 10, ¿cómo calificarías tu nivel de satisfacción general con los servicios de la biblioteca? Revisando los estadísticos descriptivos que se obtuvo de la base de datos y que se observan en la tabla de Excel, la muestra de 100 estudiantes arrojó una media de 8,208 con una puntuación mínima de 2 y una máxima de 10. La desviación estándar es de 1,832, lo que da un error estándar de 0,183. Para estimar el comportamiento de toda la población con un 95% de nivel de confianza, usé un valor de test-student de 1,984 debido a que se trabaja con parámetros muestrales. Esto dio un margen de error de 0,359. Al aplicar la fórmula se determina de forma exacta que el intervalo de confianza para la media se sitúa entre 7,917 y 8,643 puntos. Mediante la interpretación de este resultado se permite concluir con un 95% de certeza que el promedio real de satisfacción de la población estudiantil se encuentra en un rango alto y sobresaliente, demostrando la excelente valoración que tienen acerca del centro de aprendizaje y de la biblioteca. Intervalo de proporción variable 1 cualitativa. A continuación, se analiza la variable cualitativa, la cual corresponde a la pregunta sobre la recomendación del servicio del centro de aprendizaje de la biblioteca INACAP. Para este análisis, se define estadísticamente como éxito a estudiantes quienes sí recomiendan el servicio y como fracaso a quienes no recomiendan el servicio. Revisando los datos de la muestra que extraje de la tabla de Excel, hay una base de 100 estudiantes, registrados 90 éxitos y 10 fracasos. Esto entrega una proporción muestrial de 0,90 equivalente al 90% y una proporción de fracaso de 0,10 equivalente al 10%. Al proyectar estos datos para conocer el comportamiento de toda la población de la sede, se usó un 95% de nivel de confianza, lo cual entrega un valor Z de 1,96. Con estos parámetros, el intervalo de confianza para la proporción se sitúa exactamente entre el 0,41 y el 0,959.
Como interpretación final, se puede afirmar con un 95% de certeza que la proporción real de estudiantes en toda la institución que recomiendan usar la biblioteca se encuentra entre el 84,12% y el 95,88%. Estos resultados demuestran de forma concluyente que la gran mayoría de la comunidad estudiantil respalda el servicio de la biblioteca, dejando apenas un margen menor del 10% de disconformidad que sirve como un foco de mejora continua para el área académica de la institución. En este cuadro analizamos la prueba de hipótesis de diferencia de medias, el cual analizaremos las variables cuantitativas de las preguntas 2 y 3. ¿Cuántas veces asiste o utiliza la biblioteca de la sede durante una semana normal? ¿Cuántas horas aproximadamente pasa dentro de la biblioteca durante una semana normal? Como podemos analizar en el resultado del cuadro, en promedio de cuántas veces asiste a la biblioteca de la sede durante una semana normal, tenemos el total general de 2.24 veces a la semana. Y en promedio de cuántas horas aproximadamente pasa dentro de la biblioteca durante una semana normal, es de aproximadamente 1.66 horas a la semana. Como prueba de hipótesis, en la hipótesis nula de 0, podemos analizar que no hay una diferencia significativa entre la media de veces que asisten a la biblioteca y la media de horas que permanecen en ella. Y en la hipótesis alternativa, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la cantidad de visitas semanales y las horas de permanencia. La prueba utilizada fue de T-Student para muestras variadas o dependientes, muestras relacionadas. El resultado de la prueba del valor de P nos da como 0,000184. La conclusión es con un 95% de confianza se rechaza la hipótesis nula H0. Existe evidencia estadística para afirmar que la media de la cantidad de veces que los estudiantes asisten a la biblioteca por semana es de 2,24 veces. Es diferente en este caso mayor a la media de horas que pasan dentro de ella, de 1,66 horas. En promedio, los estudiantes tienden a realizar visitas más frecuentes pero cortas a las instalaciones, es decir, menos de una hora por cada visita realizada. Prueba de hipótesis de diferencia de proporciones de las variables cualitativas 2 y 3. Acá analizaremos las preguntas: ¿recomendarías las instalaciones de la biblioteca a otros estudiantes? Y la variable cualitativa 3, ¿considera que los horarios de atención de la biblioteca son adecuados para las jornadas académicas? En los datos muestrales tenemos como resultados N1 es igual a 100, X nos da como resultado el 90, P1 nos da como resultado de un 90%. En el N2 tenemos de resultado de 100 encuestas, en el X2 del 96. Eso nos da como resultado el P2 del 96%. Los resultados estadísticos de Z nos daría menos 1,663. El valor de P es 0,0963. Dado que el valor absoluto de nuestro estadístico 1,663 es menor que el valor crítico de 1,96 y que nuestro valor P es 0,0963, es mayor que A. Es igual a 0,05. Esto nos da como resultado que no se rechaza la hipótesis nula de H0. La prueba de hipótesis tenemos hipótesis nula H0. No existe una diferencia significativa entre la proporción de estudiantes que recomiendan la biblioteca y la proporción que considera adecuados los horarios. En la hipótesis alternativa existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambas proporciones poblacionales. En conclusión, tenemos que a un nivel de confianza del 95% se concluye que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la proporción de alumnos que recomiendan las instalaciones de la biblioteca y la proporción que aprueba sus horarios de atención. La diferencia de 6 puntos porcentuales observada en la muestra se atribuye a la variabilidad de muestreo aleatorio o una
y no una discrepancia real en la población estudiantil. Ambos aspectos gozan de una excelente y similar valoración. Conclusiones del estudio, una por cada intervalo y una por cada prueba de hipótesis. Acá en la conclusión 1 podemos determinar que el intervalo de confianza para la media de la satisfacción general indica que el nivel promedio de conformidad se sitúa de forma sólida en un rango alto y sobresaliente entre los 7,92 y 8,64 puntos, lo que confirma de manera cuantitativa que la calidad y las prestaciones entregadas por el centro de aprendizaje son factores ampliamente valorados y validados por la población estudiantil estudiada. Este resultado estadístico, respaldado por una media muestral sobresaliente de 8,280 y un acotado margen de error de apenas 0,359, demuestra de forma cuantitativa que la percepción estudiantil global es sumamente favorable. En la conclusión número 2 podemos observar que el intervalo de proporción indica que una parte significativa mayoritaria de los estudiantes de la institución entre el 84,12% y el 95,88% recomienda el uso de las instalaciones, lo que evidencia que este fenómeno de aceptación y lealtad con el servicio es altamente frecuente con el contexto académico analizado, dejando un margen mínimo de disconformidad. Esta métrica, fundamentada en un puntaje muestral del 90% de aprobación, 90 alumnos, demuestra que el servicio goza de un nivel de lealtad y conformidad elevado en comparación al estudio que delimita con precisión un margen de disconformidad de apenas del 10%, de 10 alumnos, aportando una base cuantitativa confiable que, además de certificar el éxito actual del recinto, identifica un dicho acotado de oportunidad para la planificación de futuras mejores instituciones. En la conclusión número 3, con un 95% de confianza se rechaza la hipótesis nula, debido a que el valor de P obtenido es de 0,0000184. Es extremadamente bajo. Esto demuestra estadísticamente que existe una diferencia significativa entre el promedio de visitas semanales a la biblioteca de 2,24 veces y el promedio de horas de permanencia es de 1,66 horas, evidenciando que los estudiantes tienden a realizar visitas frecuentes pero cortas, de menos de una hora por cada ingreso. Y en la conclusión número 4, con un 95% de confianza, no se rechaza la hipótesis nula, debido a que el valor de P es de 0,0963. Es mayor que el nivel de significancia, de que A es igual a 0,05. Esto demuestra estadísticamente que no existe una diferencia significativa entre el porcentaje de alumnos que recomiendan la biblioteca, de un 90%, y el que aprueba sus horarios, de un 96%, concluyendo que la variación observada se debe puramente al azar y que ambos aspectos cuentan con un excelente nivel de conformidad. Conclusión general. La investigación aplicada cumplió con éxito el objetivo de evaluar el Centro de Aprendizaje Biblioteca de INACAP mediante una muestra de 100 estudiantes, demostrando que es un recurso altamente valorado y con dinámicas de uso específicas. Uso de alta rotación. En el análisis de hipótesis válido estadísticamente que los alumnos realizan visitas cortas pero frecuentes, menos de una hora por visita, usando el espacio de forma ágil entre clases para actividades puntuales. Satisfacción homogénea. No existen brechas significativas en la percepción del servicio, tanto la recomendación del espacio, con un 90%, como la aprobación de los horarios, con un 96%. Son sobresalientes y equivalentes entre jornadas. Impacto en la gestión. Los datos sugieren que las futuras inversiones deben priorizar recursos de alta rotación, como computadores o terminales rápidos, para alinearse con el comportamiento real de los estudiantes. La biblioteca cumple un rol académico fundamental, consolidando con percepción de alta calidad y un servicio eficiente adaptado a los tiempos de la comunidad estudiantil. Bueno, esa sería nuestra presentación. Muchas gracias.